Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Somos Salud en todas las políticas. Aquí estamos desde casa transitoriamente, tratando de salir adelante después de haber tenido COVID. Finalmente me llegó, como nos ha pasado a la gran mayoría, pero estamos muy bien, tratando de recuperar un poco la voz. Así que estoy progresivamente volviendo a mis actividades de a poquito, tanto a la radio como a la tele, como también a nuestro programa de salud en todas las políticas. Así que sepan disculpar si todavía hay alguna tos o alguna voz un poco rara. Precisamente de eso vamos a hablar hoy, de la vuelta de ciertos desafíos que presenta nuestro sistema de salud en general y nuestra salud frente a enfermedades infecciosas. Definitivamente lo que ha sido y sigue siendo la pandemia de COVID-19 nos ha demostrado lo importante y necesario que es cuidarnos, pero también vacunarnos. Y a la vez nos hizo necesario volver a pensar a la salud en términos de lo que muchas veces nosotros insistimos cuando todavía no era tema de agenda, que es el concepto de salud pública, ¿sí? No es la salud individual de cada uno de nosotros, la atención propia que cada uno pueda tener, su propia cobertura. Es necesario pensarnos en equipo, en concepto de salud en todas las políticas, como decidimos de llamar, decidimos nosotros en llamarnos. Pero bueno, más allá de eso, te decía, vamos a hacer foco en el tema enfermedades infecciosas. Hay algunas que reaparecen, otras que son nuevas. ¿Ante qué escenario estamos? La aparición del COVID ha modificado algunas cuestiones en este sentido. Tenemos que cambiar conductas, reforzar nuestra educación en materia preventiva. De todo esto, en minutos vamos a estar hablando con la doctora Carolina Pérez, que es coordinadora de la Unidad de Estudios Clínicos de la Fundación Huésped, para sacarnos todas las dudas y aprender en este tiempo nuevo que estamos transitando. Pero antes, como lo hacemos habitualmente, y hoy otra vez a través de la distancia, el doctor Gabriel Barbagalo, Consulado B. Hola Gaby, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va, Milva? Bueno, otra vez volvimos a nuestra plataforma con la cual yo empecé, ¿no? Pero bueno, Es la, extraña- cierto, la extra- plena la pandemia. extrañábamos un poco, pero bueno, por suerte tenemos esta plataforma que nos permite mantenernos activos. ¿Cómo estás? ¿Bien? Estoy mejor, Gaby, estoy mejor y con muchas ganas de volver, así que ojalá prontito estemos en el estudio de vuelta. Seguramente. Eh, Bueno, o- sin eufemismos es tu columna porque el tabaco siempre es malo, definitivamente. Así es. Vos sabés que a mí me gusta. ¿Por qué puse esto? Porque habitualmente me gusta poner algún tipo de metáfora o algún título, como vos decís, a veces un poco enigmático a mis columnas. Pero en esta quise ser muy claro, el tabaco siempre es malo. Y por eso lo quiero decir sin eufemismo, porque fumar es dañino para la salud, porque daña aparte casi todos los órganos del organismo. Fíjate que el acto de fumar, que es una práctica en la cual una sustancia entra en combustión, principalmente tabaco, pueden ser otras hierbas, pueden ser otras hierbas con mayor o menor capacidad de alterar el sensorio, como puede ser el opio o la marihuana, pero en general estamos hablando del tabaco, es quemada, inhalada y una vez dentro de los pulmones pasa al torrente sanguíneo. Hay, una, hay un concepto siempre dando vuelta de que existen formas de utilización del tabaco que son más buenas que otras. Mentira, eso es falso. Todas las formas y todos los tipos de contacto con el tabaco son todos dañinos para la salud. Fíjate que te voy a pasar algunos números para que tengas en claro. A El hábito ver. de fumar cigarrillos en Estados Unidos, el alcohol, perdón, el cigarrillo mata más gente que el alcohol, que los accidentes de tránsito, que el SIDA, que las armas de fuego y que las drogas ilegales en conjunto. Todo eso muere menos gente que lo que muere gracias al cigarrillo. Fumar cigarrillos causa 1 de cada 5 muertes de los Estados Unidos. Los fumadores de cigarrillos mueren más jóvenes que los no fumadores. En promedio, los hombres fumadores viven 12 años menos que los hombres no fumadores y las mujeres 11 años menos. Eh, ¿De dónde viene este hábito? Este hábito viene ya de muchos años antes de Cristo. Si bien el Ujú. tabaco es una hierba que los europeos lo han traído de América luego del descubrimiento, igual algunos arqueólogos han descubierto algún tipo de elementos como pipas en algunas excavaciones en Europa, como que por ahí existía ya antes del descubrimiento de América. Pero estas hierbas fueron traídas se conoce por los navegantes, se conoce la leyenda de un navegante llamado Rodrigo de Jerez, que era un navegante de Colón y que le gustó mucho el hábito de fumar que vio en los aborígenes, y lo llevó a Europa y llegó y se puso a fumar y a eliminar humo a través de la boca
y fue denunciado a la Inquisición, básicamente por su esposa, que digamos, había escandalizado a toda la sociedad, y la esposa lo denunció a la Inquisición porque para la iglesia sacar humo de la boca era propio de los demonios. Ya en el siglo XVI se empezaron también a hacer algunas especulaciones respecto de que el tabaco podía ser bueno para la salud, y un embajador francés que estaba en Portugal lo introdujo en Francia. Este embajador se llamaba, escuchá el apellido, Nicot. ¿Te suena, no? Por No, eso, no puede ser. nada, Pero tiene que por ver eso con se la llama nicotina nicotina, pero finalmente. por eso se llama Ah, nicotina, porque tomó el nombre de él. Se llamaba, bien, mirá eh, vos. es al revés, claro, la nicotina le debe el nombre a él. Y él Claro, decía que esta combustión y que esa mezcla era, que traía, provocaba beneficios. beneficios y situaciones favorables al cuerpo. Fue recién en el siglo XX, fíjate cuánto tiempo después, que se empezó a detectar los problemas que realmente causan a la salud el hábito de fumar y en todas sus formas. Eh, ya recién en el año 1954, se empieza a asociar el hábito de fumar con el cáncer de pulmón. Las pipas son también muy antiguas, las antiguas civilizaciones de México, antes de los aztecas, ya existen pipas de piedra, incluso de madera. En Oriente está el hábito de fumar narguil. El narguil es la famosa pipa de agua, o shisha, que también se Ajá. le llama. Eso era un hábito muy de la realeza, le daba más pompa, le daba más estatus, retratarse fumando el narguil. Y por último tenemos los cigarrillos electrónicos, que empezaron en 1963 a través de un científico llamado Herbert Gilbert. Era un norteamericano que él Ujú. inventó el primer cigarrillo sin tabaco, eh, que fracasó rotundamente hasta el año 2003, en el que aparece el primer cigarrillo electrónico a través de un farmacéutico chino que se llamaba Honlick. Y estos son los cigarrillos que ahora se utilizan y que también a veces también nos quieren hacer creer que es un muy buen sustituto del cigarrillo de tabaco, y realmente se Y no lo empezaron es. a demostrar un montón de efectos adversos provocados por el hábito del vapeo, así es como De le llaman. vapear. Exacto, dijimos lo mismo, ¿no? Porque se llama vapear a la acción de utilizar ese De tipo fumar, de fumar Sí, cigarrillos electrónicos. O sea, fumar sí. cigarrillos, fumar cigarros puros, fumar pipa, fumar narguil, fumar cigarrillos electrónicos, mascar tabaco, aspirar rapé, todo eso trae muchos problemas para la salud. ¿Y sabes qué problemas nos trae la salud? Te lo voy a contar la semana que viene, porque quiero seguirlo la semana que viene porque parece un tema demasiado importante. El tabaco, Milva, recordá, siempre y en todas sus formas es perjudicial para la salud, sin eufemismos. Y no tengo dudas que amerite una segunda columna, Gaby, porque es tanto el daño que hace que en una sola columna no lo podés resumir. Hiciste una muy buena introducción y resumen de la historia y de cómo fue impactando y el significado que tuvo en las culturas y en el correr de los siglos, hasta que llegamos a donde llegamos. Pero digo, venimos de un planteo en el cual en un momento se pensó que era beneficioso para la salud. De ahí hasta el día de hoy hay un recorrido enorme. Y lamentablemente, a pesar de que el hábito, yo creo al menos, no lo tengo estadísticamente, Gaby, se ha ido en muchas personas dejando de lado, todavía el Sí, consumo sigue siendo muy alto, las sí. enfermedades crónicas que provoca también y las muertes, como vos bien decías, también. Son indicadores altísimos por culpa del tabaco. Y yo creo que no, lo vamos a ver la semana próxima, pero no hay órgano del organismo que no se ve impactado por el hábito de fumar. ¿Eh? Desde la piel y los dientes Sí, hasta el sí. corazón. No, no, no cesan las uñas, o sea, desde lo menos importante, entre Sí, sí, comillas, sí. de cada uno de nuestros No es órganos. solo el cáncer de pulmón el problema, hay mucho más. Tal cual, tal cual. Gaby, lo Bien, seguimos la semana que viene porque dale. realmente me parece un gran tema y creo que amerita la segunda parte que van a ser los daños que provoca el tabaco en nuestro organismo. Gracias, Gaby, te quedas como siempre, igual. Como siempre, dale. Placer enorme. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. El doctor Gabriel Barbagal. Todavía tenemos que hablar, ¿no? A esta altura de los daños que provoca el tabaco. Es cierto que es una adicción, pero muchas veces comienza como un juego y después no se puede controlar. A veces uno prueba y después algunas personas pueden dejarlo y otras no. Y lamentablemente lo padecen. Bien, vamos ahora sí a hablar de los desafíos de la salud ante las enfermedades infecciosas. Y ya la estoy saludando a la doctora Carolina Pérez, que es coordinadora de la unidad de estudios clínicos de la Fundación Huésped. Doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bienvenida.
Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la Gracias invitación. a usted por recibirnos y por su tiempo para poder conversar con nosotros. Bueno, lo planteábamos al comienzo de nuestro programa, doctora Pérez. La pandemia nos ha puesto en otro lugar. Hemos empezado a pensar en sistema de salud, hemos empezado a pensar en salud pública, hemos tomado otra conciencia respecto de la prioridad del cuidado de nuestra salud porque nos enfrentamos a una pandemia. Al día de hoy nos seguimos preguntando, cuando aún todavía nos seguimos contagiando, ¿ante qué estamos? ¿Y ante qué consecuencias estaremos? Todavía esto está todo por develarse, o ya se pueden anticipar consecuencias de esta pandemia de COVID-19. Sí, totalmente. La pandemia nos ha dejado, la verdad, situaciones devastadoras a nivel de todo el mundo. Es decir, los países menos desarrollados generalmente son los que más se afectan con las pandemias, donde la desigualdad social es un factor determinante para que las pandemias tengan ese nicho para desarrollarse y extenderse. Eh, Así como en los países desarrollados, por ahí los costos económicos que acarrea la pandemia también son graves y determinan situaciones complejas a nivel de provisión de alimentos, de generación de empleo, etcétera. Ujú. Doctora, ahora ya volviendo más a una cuestión general, ¿no? Usted es especialista precisamente en enfermedades infecciosas. ¿Qué entendemos por enfermedades infecciosas? ¿Cómo definimos este concepto y cuáles son las más importantes? Las enfermedades infecciosas son todas aquellas enfermedades que son transmitidas producidas por microorganismos que se transmiten de una persona a Ujú. otra, de animales al hombre, del medio ambiente al hombre, microorganismos que pueden ser virus, bacterias, hongos, parásitos, y que pueden transmitirse en forma directa, como es por ejemplo justamente COVID, donde la transmisión por vía aérea a través de las gotitas que se transmiten al aire por la tos, los estornudos, eh, es un ejemplo de esto. También puede haber transmisión a través de vectores, como por ejemplo los insectos, los mosquitos que transmiten el dengue, y también a través del medio ambiente inanimado. Hay muchas enfermedades infecciosas que se transmiten a través del agua. Por eso Claro. justamente el tema de la falta de agua potable, la falta de redes cloacales, incide en la aparición de estas enfermedades. Bien, a eso quería ir, doctora Pérez. Cuando hablamos de enfermedades crónicas, el doctor Orbagalo hace un ratito hablaba de la columna, en su columna acerca del tabaco, que suele generar, entre otras cosas, enfermedades crónicas y que genera una gran, digamos, un gran daño a la salud de la población también en gran medida. A diferencia de las enfermedades crónicas, las infecciosas se transmiten, como usted bien contaba, con lo cual directamente la influencia en la población es mucho más fuerte, porque se provocan contagios. El ejemplo del COVID-19 es el más cercano que tenemos. Entonces, ¿cuán importante es que ante este tipo de infecciones haya medidas de salud pública? Se piense, nosotros siempre hacemos con honor y con orgullo menciona el nombre de nuestro programa, la salud en todas las políticas, pensadas desde lo público, atravesadas, como dice usted, desde la presencia de agua, de cloacas y de agua potable para la salud de una población, como un calendario de vacunación y la conducta y los mecanismos para que las vacunas lleguen, por ejemplo, digo, ¿no? Es la manera de poder enfrentar de algún modo a este tipo de enfermedades. Sí, sí, por supuesto. Digamos, en las enfermedades infecciosas tienen esta cuestión de que algunas pueden ser prevenibles, eh, algunas pueden desarrollar una respuesta inmune en el hombre, en el ser humano, y esta respuesta inmune controlar la enfermedad. En muchos casos, la vacunación cumple un rol tan importante que de hecho siempre decimos los infectólogos que los dos grandes momentos en que el ser humano pudo lograr controlar a las enfermedades infecciosas fueron dos. Uno, la aparición del agua potable y las redes cloacales, y el otro, la Ujú. vacunación. Y hablando de vacunación,
tuvimos que atravesar toda esta pandemia, donde tuvimos cuarentena, aislamiento, situaciones en las cuales no podíamos acceder por ahí a las instituciones de salud, porque estaba absolutamente todo copado por el COVID. Es bueno siempre recordar en estas instancias, tener este momento para poder recordarlo, la importancia de retomar el calendario de vacunación. ¿Cuántos Fundamental. chicos en este tiempo no pudieron completar sus esquemas de vacunación? Y nunca es tarde para hacerlo. Siempre estamos a tiempo y hay que incentivar a la gente a que lo haga, a que vuelva, aunque, bueno, pasó el momento, no importa. Siempre las vacunas se pueden dar, y cada ocasión en la que uno lleva a un chico a un pediatra, por ejemplo, es un momento para indicarle la vacuna, revisar el calendario y decir, bueno, acá se te pasó porque justo estábamos en marzo del 2020, bueno, no importa, pasaron 2 años, se puede dar igual. Perfecto. Eso es re importante, porque si no, a veces uno piensa que hay solo un momento para darlo. Obviamente hay una indicación de origen para poder suministrarlas en determinadas edades por una cuestión de necesidad del cuerpo, pero ante una situación de pandemia, lo que quedó pendiente de hacer en vacunación lo podemos actualizar entonces claramente, doctora, ahora mismo, en cualquier momento, pero no dejar de aplicar las vacunas, que el calendario, que por cierto es enorme en nuestro país y sumamente completo, establece. Lo que quería preguntarle respecto de las enfermedades infecciosas, estamos, más allá de COVID-19, ¿estamos ante nuevas enfermedades? O sea, ¿surgen nuevas enfermedades infecciosas a las conocidas? La posibilidad de que existan nuevas enfermedades infecciosas siempre está latente. Los estudios lo demuestran. Hay muchísimos estudios que se hacen sobre virus, bacterias que colonizan o que están sobre todo en el mundo animal, en la fauna, y se han podido detectar aproximadamente 50 tipos de virus con potencial para generar pandemias. Eh, por supuesto que se tienen que dar cierto tipo de condiciones para que esto surja, eh, pero esta posibilidad está latente. Y lo que tenemos que pensar es en tener políticas de salud, pero a nivel global, ¿no es cierto? Con cooperación a nivel internacional, a nivel de organismos internacionales, donde esté contemplada esta posibilidad de que surja algún tipo de virus que pueda mutar o pasar del mundo animal al hombre, y poder de esa manera tener las herramientas para contenerlo, y para desarrollar rápidamente herramientas de diagnóstico y de tratamiento. Pero Bien. sí, esa posibilidad Doctora, lamentablemente está. perdón, y pensaba en lo siguiente, ¿estamos también ante enfermedades infecciosas que están volviendo a aparecer, que en algún momento se daban por superadas de alguna manera o que habían sido, no sé si la palabra es exterminadas, pero bueno, por lo menos no ocurrían más y vuelven, reaparecen de alguna manera? Sí, claro, eso es lo que llamamos las enfermedades reemergentes. Eh, Tenemos un ejemplo bastante conocido como es el sarampión, que en nuestro país fue erradicado y sin embargo volvimos a tener brotes a raíz de justamente lo que hablábamos, la globalización, los viajes, la migración de poblaciones de países que tal vez no tienen la vacunación o no lograron erradicar la enfermedad. Entonces, esta posibilidad de la reemergencia de enfermedades viejas conocidas eh, está a la vuelta del camino. Entonces, siempre Bien. estar, bueno, también lo que ha surgido en los últimos tiempos con la viruela del mono. Claro, Una vez. es decir, la viruela del mono, que todavía nos tiene a todos muy preocupados porque el terror que tenemos en líneas generales es padecer otro COVID-19, digamos, ¿no? ¿Estamos ante una posibilidad como esta? ¿Digo por la viruela o digo por otra pandemia? ¿O es difícil de predecir, mejor dicho? Es difícil de predecir. En este momento, los estudios demuestran que la enfermedad de la viruela del mono eh, pareciera no tener ese potencial.
es una enfermedad con un tipo de transmisión más difícil, no es tan fácilmente transmisible como el COVID o el sarampión, requiere un contacto estrecho, prácticamente íntimo, de piel con piel. Si bien la transmisión aérea puede existir, es un poco más difícil. Y entonces, digamos que tiene una serie de factores que hace que por ahí puedan surgir como brotes, pero que no llegue a tener una diseminación como la puede tener un virus que genera pandemia. Bien. Doctora, son los minutos finales de Salud en todas las políticas. Queremos preguntarle un poco qué es lo que nos queda entonces ante este nuevo escenario mundial, marcado en principio por lo que ha sido y sigue siendo el COVID-19, una pandemia que una vez más las vacunas han podido frenar, fue lo único que pudo frenarla. ¿Cuál es el desafío para el sistema de salud y cuál es el desafío en general para la salud en su totalidad ante este nuevo escenario respecto de las enfermedades contagiosas, infecciosas, que se transmiten de esa manera? Creo que hemos aprendido mucho, lamentablemente, con el COVID-19. Hemos aprendido hábitos higiénicos, respiratorios, hemos aprendido a lavarnos las manos, a cuidarnos cuando tosemos, a usar el codo, a usar el barbijo. Digamos que hay un montón de políticas que se hicieron públicas, que nosotros los infectólogos las veníamos hablando desde hace mucho tiempo y con respecto a otras enfermedades, pero nunca había tenido la difusión que tuvo en esta oportunidad con COVID, ni siquiera con la gripe A en el año 2009. Eh, y creo que también se generaron a nivel de políticas de salud pública muchas herramientas como para poder manejar una distribución de vacunas en amplia escala, tener la posibilidad del diagnóstico a través de los hisopados en una forma rápida y eficaz. Eh, Creo que toda esta lamentable pandemia que padecimos trajo aparejado un movimiento a nivel del sistema de salud que va a dejar un conocimiento muy importante y que puede favorecer que en una, esperemos que no, pero que si hubiera alguna otra situación de salud estemos mejor armados y mejor preparados. Doctora Pérez, gracias por su tiempo. Ojalá no haga falta volver a utilizar todo lo que aprendimos, pero sí claramente hay cosas que quedan como costumbres y como nuevos hábitos de vida y un sistema de salud que sin duda ante un momento crítico ha salido fortalecido. Gracias por conversar con nosotros. Que tenga una buena jornada. Gracias, igualmente. Gracias. Era la doctora Carolina Pérez, coordinadora de la Unidad de Estudios Clínicos de la Fundación Huésped, ¿no? Reflexionando juntos sobre el final lo que nos dejó las enseñanzas de la pandemia para el sistema sanitario, que además agregaría a todo lo que mencionaba la doctora, la utilización de la telemedicina como un elemento que nosotros durante mucho tiempo hablamos previo a la existencia, que se planteaba en qué momento se utilizaría y finalmente fue la herramienta que nos permitió salir adelante para un montón de cuestiones de salud que no se podían resolver en plena pandemia, ni hablar después cuando se convirtió en una nueva herramienta de trabajo. Ojalá no tengamos que volver a enfrentar otra pandemia, pero si hay algo que se puede rescatar, entre comillas, ante tanta pérdida que hemos tenido, sobre todo de vidas, es ciertos procedimientos y protocolos que nos dejó en beneficio de la salud y del sistema sanitario en nuestro país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Somos Salud en todas las políticas. Nos encontramos la próxima semana. Que estén bien.
En Ciensa desarrollamos soluciones estratégicas que anticipan el rumbo de nuestro sector. Los tratamientos en terapias especiales cambian, los pacientes también. Ciensa, la salud es nuestro compromiso. ¿Sabías que está científicamente comprobado que el aceite de pescado tiene altas concentraciones de omega 3, EPA y DHA que ayudan a bajar los triglicéridos y liberar el colesterol, manteniendo una vida más saludable? Por eso está recomendado incorporar pescado de manera frecuente en tu alimentación. Y si no sos de comer pescado o te cuesta incorporarlo, podés obtener sus beneficios tomando Regulip 1000 con omega 3 de aceite de pescado. Una cápsula diaria puede ayudarte a cuidar tu salud cardiovascular. Regulip 1000. Si te cuesta comer pescado, tómalo. ANDAR, Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184.